Que Dios siga añadiendo bendición a tu vida. Gracias por dejarnos entrar a vuestros hogares. Esta tarde estamos en la tercera semana después de haber regresado en esta serie de mensajes sobre la primera carta de Pedro. Una serie muy intensa, muy importante, con grandes principios que creemos que son o van a ser o son ya de gran beneficio para cada uno de nosotros. La semana pasada, como ustedes saben, hablamos acerca de varias palabras que son un condimento importante, no solamente en el trato hacia los demás, pero si queremos nosotros vivir una vida de amor, si queremos vivir una vida abundante, una vida placentera como Dios nos lo ha prometido y es como Dios la ha intentado realmente, dijimos y usamos algunas de esas palabras que en sí sería magnífico ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Por ejemplo, de ser armonioso, de ser, por ejemplo, agradable. Dijimos que es importante ser compasivos con otras personas, comprensivos con otras personas. Palabras como fraterno, usamos palabras como compañero, gentil, tierno, persona humilde, respetuoso, cristianos que no devuelven mal por mal o insulto por insulto, que refrenan su lengua. Todas estas ingredientes, todas estas cosas son importantes para nosotros poder vivir una vida abundante delante del Señor. Ahora, independientemente de los retos y de los desafíos, del dolor, de la persecución, de todo eso, uno puede vivir una vida, digamos, de la forma que Dios la ha intentado, una vida abundante. La podemos vivir. Cuando esas palabras que les hablamos de la semana pasada y cuando tratamos, por ejemplo, de poner estas palabras en la práctica diaria en nuestra vida, obtendremos probablemente varios tipos de respuesta si nosotros ponemos estas palabras en práctica. Una de esas cosas, algunos, por ejemplo, te verán y dirán cosas positivas de ti, dirán cosas agradables de ti, es muy probable, pero algunos pueden responder incluso, si usted y yo decidimos vivir una vida conforme a practicando esto que acabo de mencionar, probablemente algunas personas reaccionen de una forma negativa. Cuando tú vives de una forma de esa manera, quizás no les agrade, quizás no les gusta lo que defiendes. Y es posible que incluso dependiendo a dónde vivas o en qué lugar del mundo vivas, probablemente algunos intenten incluso hasta matarte por la forma en que vive, por la forma en lo que tú proclamas, lo que tú proyectas como un hijo, como un seguidor de Dios. Algunos responderán incluso con preguntas: ¿por qué vives de esta manera? ¿Por qué vives ese estilo de vida diferente? Es probable que todas estas cosas vengan cuando usted y yo decidimos vivir una vida agradable, una vida abundante delante del Señor. Escúcheme bien. Algunos de hecho serán perseguidos, igual como lo fueron perseguidos los lectores de esta carta de Pedro. Todos aquellos creyentes que habían sido expulsados o se habían movido hacia Asia Menor o lo que es Turquía hoy, probablemente todos estos creyentes eran perseguidos por vivir una vida de esta manera, una vida agradable, una vida que glorifique al Señor. Pero dijimos la semana pasada que aquí en el occidente, pues realmente nosotros no estamos sufriendo persecución comparada con la que ellos vivieron. Pero estamos viendo ya en esta parte del mundo ya indicios de cierta persecución a los creyentes. Así que en los próximos minutos que voy a estar con ustedes en este mensaje, vamos a hablar de un tema que es un poco difícil de digerir como creyentes, y es el sufrimiento. El sufrimiento, quizás un tema que a usted se va a identificar probablemente con él, o pensar, a lo mejor no, pero vamos a hablar del sufrimiento. Ahora, la parte importante de esto es, y hay muchas preguntas por ahí, porque el sufrimiento incluso es una de las armas o de las cosas que usan los
escépticos, los gnósticos, los ateos, para denigrar a Dios, incluso para dejar de creer en Dios. La causa es el sufrimiento. Primero, parte es porque quizás no lo entienden, es muy probable. Y yo no quiero decir con esto que yo lo entiendo todo. Es muy probable que yo no tenga todas las explicaciones, ni no pretendo tampoco darte todas las explicaciones con respecto al sufrimiento. Pero la pregunta que está ahí y va a estar ahí quizás en tu vida o incluso en los familiares tuyos o en amigos es: ¿por qué sufrimos si somos perseguidos? ¿Por qué sufrimos si somos perseguidos? Déjame darte por lo menos 5 cosas por las cuales creo yo que somos perseguidos. Primero, porque vivimos en un mundo pecaminoso y somos pecadores. Esta es una de las primeras razones por las cuales los creyentes, en este caso estamos hablando de los creyentes, sufrimos y somos perseguidos. Porque vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo que es liderado por Satanás. Ahora, esto no fue lo que intentó Dios, recuerda bien del principio. Dios creó algo perfecto. A Adán y Eva lo puso en un jardín perfecto, con un sistema perfecto, pero la desobediencia de ellos trajo todo el pecado, y el pecado trajo la muerte, incluso la muerte, todo eso trajo sufrimiento. Incluso parte de las consecuencias que Dios le dijo a Eva era: hey, vas a sufrir, vas a tener dolor, tu costado va a ser lastimada. Entonces, esta es parte de la razón por la que sufrimos, es porque vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo caído. Ahora, déjeme parar un poquito aquí. El apóstol Pedro dice: hey, el sufrimiento es real, el sufrimiento va a estar ahí, tú no lo vas a poder evadir, no te vas a poder escapar, es parte de lo que tenemos que tener y vivir. Entonces tenemos que aprender a vivir y a depender incluso de nuestro Dios en medio del sufrimiento y de la persecución. Y recuerda que esta carta es transmitida o es escrita a este grupo de personas que estaban en un sufrimiento, en una persecución severa. Entonces esto tiene sentido para ellos, pero quizás muy poco sentido para nosotros, pero todos nosotros sufrimos. Lo que sí está establecido es que este sufrimiento, según el libro de Juan decía en Apocalipsis, este sufrimiento va a desaparecer. Un día que cuando Cristo venga, ya no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor, porque el Señor habrá suplido todo eso cuando Él regrese. Entonces, esto es lo que está en la escena. El sufrimiento es real, la persecución es real. Y ahora, ¿por qué dijimos? Porque vivimos en un mundo pecaminoso y somos pecadores. La segunda cosa es porque somos humanos. Somos humanos, tendremos sufrimiento físico, tristezas, angustias, cansancio, dolores corporales, eventualmente la muerte. Entonces esto es parte de la razón por la que nosotros sufrimos, porque somos humanos. Tercero, porque tomamos decisiones buenas y malas. Mucho del sufrimiento que nosotros obtenemos en la vida es parte de nuestras decisiones equivocadas que hemos hecho. Decisiones de salud, decisiones de alimento, decisiones emocionales, decisiones físicas, decisiones espirituales. Toda esta gama de situaciones vienen a componer el hecho del sufrimiento, de traer el sufrimiento a nuestra vida. Pero también no necesariamente es malas decisiones, a veces son buenas decisiones. Y a causa de las buenas decisiones sufrimos. En el caso, por ejemplo, de los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, casi todos los apóstoles tomaron una decisión de seguir a Cristo, de someterse a Cristo, de obedecer al Señor, y eso trajo dolor y persecución a sus vidas. Y eso fue la mejor decisión que ellos tomaron. Entonces a veces hay buenas decisiones o malas decisiones, y a consecuencia de eso viene obviamente el sufrimiento. Número 4.
Porque somos un objetivo de este mundo, del diablo, de su demonio. Somos su, como dicen en inglés, un target de ellos. Somos el target de ellos. Y escúchenme bien, esto es muy importante porque Satanás tiene una legión de demonios trabajando, personas a su lado, gobiernos enteros, naciones enteras que están sumergidas bajo la dirección de Satanás. Y obviamente en esos países los creyentes son perseguidos y trae un dolor exagerado al creyente. Entonces, cuando usted proclama y dice que usted es un creyente, usted se convierte en el objetivo de Satanás para tumbarlo. Entonces, por esa razón, a veces nosotros sufrimos en este mundo. Quinto, porque somos cristianos, simplemente por esa palabra, porque somos cristianos, podemos enfrentarnos, por ejemplo, la impopularidad, la persecución, el ridículo, etcétera, etcétera. Ahora, teniendo en cuenta que en estos lugares de nuestro mundo, para la gente que cree en Cristo, le costaría, por ejemplo, no solamente su popularidad, pero le costaría la vida. En países donde el evangelio no es aceptado, en países, y aquí en Estados Unidos también ya comienza este sistema donde la Biblia es ridiculizada, los principios de Dios ridiculizados, Dios se burlan de Dios, etc. Entonces, en esta parte, el cristiano va a sufrir, va a batallar. Pero como volvemos a decir, y vuelvo a repetir lo que decía Juan en Apocalipsis, esto va a terminar. Esto es pasajero, esto es para ser porción en la temporada. Entonces, el pasaje que tenemos el día de hoy está en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 17. Déjenme se los leo. Y esto es lo que dice la palabra. Miren lo que dice Pedro. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Y luego dice el versículo 14, dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Ahora, cuando una persona o cuando somos perseguidos, ¿verdad? Y quizás no entendamos esta palabra de perseguidos, pero cuando es fácil pensar cuando sufrimos que cuando estamos sufriendo algo en nuestra vida, lo primero que viene es ¿qué hice mal? ¿Qué pecado hice? ¿O qué? ¿Por qué me está cayendo? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Algo hice mal? ¿O por qué Dios me permite que esto suceda? Cuando Pedro hace esta pregunta retórica, ¿quién está ahí para hacerte daño? Si demuestras celo por lo que crees, por lo que eres en Cristo Jesús, dice, ¿por qué tienes que tener miedo? Pedro hace eco incluso de lo mismo que dijo el medio hermano de Jesús en alguna ocasión. Dijo que consideren por sumo gozo. Eso es interesante. Dice, consideren por sumo gozo, tengan por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Ahora, esto está fuera de lo lógico. Dice, ahora, entonces, en base a eso es, ¿por qué entonces el sufrimiento y según Pedro y según en el caso del medio hermano de Jesús, Santiago y Pablo, incluso hablan de esto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el sufrimiento y la persecución son buenas para nosotros? Y usted dice, bueno, ¿cómo que va a ser buena la persecución y el sufrimiento para nosotros? Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que están diciendo estos hombres. Hombres que también enfrentaron el dolor y enfrentaron el sufrimiento, enfrentaron la persecución quizás en la máxima expresión que un ser humano la puede experimentar.
Entonces ellos tenían una base para decir lo que decían y yo la creo, yo pienso que así debe de ser. Entonces, ¿por qué el sufrimiento y la persecución son buenas? Déjenme darle algunas razones. Primero, cuando nosotros enfrentamos al dolor y al sufrimiento y a la persecución, esto fortalece nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros estamos sufriendo y podemos darnos cuenta de la presencia y del movimiento de Dios en medio del problema y de la dificultad, entonces nuestra confianza, algunos le llaman fe, pero la fe no es hacer que Dios haga algo contigo o forzar a Dios que haga algo por ti. Eso no es fe. La fe es la confianza en Dios, que Él está en medio de la situación o del problema. Entonces fortalece esa confianza, la confianza de que Él está contigo, la confianza de que Él va a proveer la salida, de que Él va a traer tranquilidad, de que Él va a traer solución, de que Él va a estar allí en medio del dolor y el sufrimiento. El Consolador va a estar ahí contigo. Entonces nos anima el hecho de que nuestra confianza en Dios va a aumentar, va a fortalecerse en medio del dolor. La otra razón por la cual esto es bueno, el sufrimiento y la persecución son buenas, es porque nos recuerdan que debemos ser más como Cristo. Ahora recordemos una cosa: si alguien sufrió y fue perseguido también, en su máxima expresión fue Jesucristo. Él sufrió, pero Él no dijo nada. Él no dijo nada. Es más, su comportamiento fue extraño para aquellos que lo crucificaron y lo golpeaban. Fue extraño para ellos. Pero Jesús no dijo absolutamente nada. Dios usa este tipo de sufrimiento no para nosotros que estamos, no para hacernos pensar de que estamos fuera de la voluntad, porque eso es lo que muchos piensan, ¿no? Oh, estoy sufriendo porque estoy fuera de la voluntad. No necesariamente. Cristo fue la persona que no hizo nada malo, Él no dijo nada malo, no hizo ningún pecado, no se comportó mal de ninguna manera y fue el que sufrió más. Entonces, no necesariamente es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Es más, el sufrimiento a veces viene porque estamos dentro y haciendo la voluntad de Dios. ¿Les suena extraño eso, verdad? Pero así es. Hay otra razón por lo cual el sufrimiento y la persecución son buenas. La tercera es que hay una bendición que viene de Dios. Hay una bendición, hay un galardón. Decía Apocalipsis que aquellos que han salido de la gran tribulación, aquellos que han pasado por el sufrimiento, les espera, dice, vienen los galardones con ellos. Este tipo de sufrimiento incluso es para ayudarnos a esperar una recompensa futura. Una recompensa futura por soportar tales pruebas, tales persecuciones y sufrimiento. Hay una bendición que está. Por eso alguien dice, lo mejor está por venir. No sé si usted está sufriendo, quizás usted está batallando ahorita con enfermedades, con cáncer, con situaciones. Algunos quizás están comenzando a sufrir algún tipo de persecución en su trabajo por sus compañeros, burlas, etc. Recuerda una cosa, hay una bendición que está por venir para tu vida. Tarde o temprano va a llegar. Entonces, cuando sufrimos nosotros deberíamos, por ejemplo, hacer varias cosas, y déjenme ponérselas en esta perspectiva. Pedro nos recuerda estos principios, y que el principio clave de los creyentes está de que cuando sufrimos deberíamos de dejar de preocuparnos. De preocuparnos, de no entrar en pánico, en miedo. No debíamos preocuparnos, no entrar en la desesperación, no estar angustiados. Más bien dice, confía en Dios, versículo 14. Ahora, encuentro muy fácil de decir estas cosas, pero es muy difícil de ponerlas en práctica, hay que admitirlo. Yo lo admito de esa manera. Hubo un eslogan por allí que decía, no te preocupes, sé feliz. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. No se preocupen, sean felices.
el medio hermano de Jesús decía, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Pedro dice, hey, sean felices en medio del sufrimiento y el dolor. ¡Wow! Eso realmente, lo que Santiago decía, lo que Pedro está diciendo, es que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Esto va en contra de toda lógica humana. Va en contra de todo entendimiento normal, si lo puede llamar de esa manera. Esto rompe todos los códigos de sensatez. ¿Cómo que vas a tener sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas? La razón es porque de esas pruebas y de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa persecución, Dios es especialista en sacar algo bueno para nuestra vida. Recuerde que la vida es dura, la vida es injusta y tú vas a necesitar toda la ayuda de Dios en tu vida. Entonces, dijimos que es importante, entonces, dice no se preocupen, versículo 13, no se preocupen y sean felices. ¿Qué debemos hacer entonces? Reconocer que Cristo es nuestro Señor. Cuando estamos pasando por estas luchas y dificultades, es importante reconocer que el señorío de Dios en nuestra vida, que literalmente significa entrégale todo, vivir solo para complacerlo y glorificarlo, significa no estar satisfecho con nada menos que con hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Reconócelo como Señor en tu vida y en lugar de temerle a los hombres, dice témele a Dios. Y Pedro hablaba por experiencia en esto, porque en una ocasión cuando arrestaron a Jesús y él estaba siguiéndolo de lejos, dice la Biblia, una jovencita vino y lo confrontó con el hecho de su asociación o su vinculación con Jesús. Y dice la Biblia que Pedro negó a Jesús y renegó de que lo conocía. Entonces, él hablaba de experiencia, de propia experiencia en eso, porque esta muchacha lo hizo temblar, lo hizo temblar de miedo al punto de que él, no, dice la Biblia que lo negó, pero en otras, según lo que se entiende, es que lo maldijo incluso. Entonces, debemos de reconocerlo como Señor y vivir solo para Él en medio del dolor y el sufrimiento. Tercero, estar preparados para dar una defensa. Ahora, aquí no se trata de que estés preparado para ir a pelear con la gente o con aquel que está en desacuerdo contigo. No se trata de eso. Se trata de dar una defensa de aquello de lo que estás pasando y una respuesta espiritual de lo que estás pasando. Mire lo que pasa. Para aquellos que no están preparados en medio de nuestro sufrimiento, esté preparado para decirle a la gente por qué usted cree lo que cree en medio del sufrimiento. No para defendernos a nosotros mismos, sino para defender nuestra esperanza en Cristo. Tenemos que defender por qué creemos lo que creemos, por qué vivimos la manera en que vivimos, por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos en paz, en tranquilidad, con alegría, con gozo, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Entonces la gente necesita a veces hay que darle una explicación a la gente de por qué crees lo que crees, por qué haces lo que haces como creyente cuando estás en medio de un problema de dificultad. Ahora, escúchenme lo que voy a decir. Estaba pensando en esto. Hay personas en la Biblia que dieron su defensa o explicación de por qué ellos estuvieron incluso dispuestos a ser apedreados o asesinados. En uno de ellos era Esteban, el primer creyente que fue apedreado y asesinado. Él dio su defensa de por qué él estaba en esa situación de sufrimiento y de dolor. Y la gente dice cuando lo escuchó, los que lo estaban torturando y apedreando, no pudieron resistir sus oídos lo que estaban escuchando. Eso es interesante.
Pero él dio su defensa de por qué él estaba dispuesto a morir apedreado, y murió apedreado. Entonces a veces hay que estar listo para dar esa defensa. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo dio una defensa también ante Félix, ante Festo, ante Agripa. Y cada una de esas defensas acercó a las personas al conocimiento, a comprender quién realmente era Jesús. Todo esto los acercó. E incluso cuando los apóstoles eran maltratados y vituperados allá en Hechos de los Apóstoles, la Biblia nos dice que había alguien ahí, ¿no? Que en el caso de Gamaliel, que decía, estos hombres, algo especial hay en estos hombres. Tengan cuidado con hacerles daño, porque ¿cómo es posible que estén dispuestos incluso a morir por alguien? Y eso pasó en los primeros creyentes. Entonces tenemos que estar listos para dar una defensa. Debemos mantener una motivación pura, una buena conducta. Recuerde que nuestra conciencia es el juez interno que causa y que nos acusa y nos excusa nuestras acciones. Lo que debemos tener en una vida, y la conciencia que es irreprochable, una vida que se hace y que se vive correctamente. Es importante que cuando yo estoy en medio del mundo en que vivo y estoy pasando por problemas de sufrimiento o dolor o persecución, yo debo de mantener mi motivación pura, un comportamiento correcto, una actitud correcta, un positivismo grande en nuestra vida, porque hay una esperanza que va más allá del dolor y el sufrimiento que quizás ahorita estamos enfrentando. Cuando sufrimos, nosotros debemos, el versículo que sigue, cuando nosotros sufrimos hay tres cosas. La primera, que somos realmente un testigo visual. Debemos ser un testigo visual. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros somos perseguidos o sufrimos, es fácil comenzar a vivir una vida de miedo, y eso es lo que Dios no quiere que nosotros vivamos. Él quiere que vivamos una vida concentrada en Él, pero al mismo tiempo recordar de que nosotros somos testigos visuales. En otras palabras, la gente nos está viendo. La forma en que tú reaccionas ante el sufrimiento. Si tú como creyente reaccionas renegando y maldiciendo y alejándote de Dios, alejándote de la iglesia por el sufrimiento, por el dolor, la gente está viendo. Entonces nos convertimos en un testigo contrario y equivocado de la palabra y de Cristo mismo. Entonces nosotros debemos ser un testigo visual. Somos testigos visuales porque la gente nos está viendo cómo reaccionas, está viendo cómo tratas a los demás, está viendo cómo te comportas en medio del dolor y el sufrimiento. Segundo, somos testigos verbales. Testigos verbales significa de que usted y yo tenemos la palabra, tenemos que explicar, tenemos que decirle a la gente lo que dije hace un momentito, explicarle lo que somos, por qué lo creemos y cuál es la base de por qué tú te comportas de esa manera. Tienes que estar listo para darle una explicación a alguien que te pregunte, si algún inconverso viene a tu vida y dice, ¿por qué tú actúas de esa manera en medio del dolor? ¿Por qué? Yo he escuchado esta frase muy seguido en los funerales, por ejemplo, de gente que no va a una iglesia, que no ha tenido ese encuentro con Jesús, no son creyentes, y me he preguntado, pastor, ¿por qué los creyentes, cuando hay un funeral y hay dolor y sufrimiento por la pérdida de un ser querido que era creyente, actúan tan diferente a otros? Yo los veo riéndose, yo los veo cantando, yo los veo celebrando la vida, yo los veo alabando a Dios, glorificando a Dios aún en medio del dolor. Entonces nosotros tenemos que explicar eso. La gente nos ve, somos testigos visuales, pero también debemos de darle respuesta
Es que la paz de Dios sobrepasa sobre todo entendimiento. Entonces, no solamente somos testigos verbales, visuales, testigos verbales, pero también somos testigos virtuosos, buenos, amables, incorruptibles, puros, bondadosos, benévolos. Somos testigos virtuosos, que cuando nosotros vamos a dar testimonio de la palabra o de lo que Dios está haciendo, lo vamos a hacer en amor, lo vamos a hacer de una forma incorruptible, que Dios, dándole la honra y la gloria al Señor. Lo vamos a hacer de una forma amable, lo vamos a hacer de una forma pura, real, lo vamos a hacer con bondad, con amor. Así es como Jesús trató a la gente. Así es como Jesús habló a la gente con amor y con verdad, con justicia, sí, y con gracia, sí. Pero trató a la gente que venía a él y la gente que lo rodeaba lo miraban como un hombre sencillo, humilde, amoroso, como un hombre compasivo, lo vieron como un hombre bondadoso. A mí, ¿quién no va a querer ser parte de un ejército así o de una familia así? Entonces tenemos una gran responsabilidad como creyentes de aplicar todas estas la virtuosidad o lo virtuoso de nosotros para compartir la palabra de Dios. Y si vamos a ser testigos virtuosos, nuestra conducta debe de coincidir con lo que decimos como cristianos y lo que hacemos como cristianos. Esa es la virtud. Entonces, espero que haya ayudado a entender un poco el por qué sufrimos, de por qué el sufrimiento y la persecución son buenas, y los otros 3 aspectos prácticos de qué es lo que debemos hacer cuando estamos sufriendo. Y estar convencidos que usted y yo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, usted y yo somos testigos, dije visuales, porque la gente nos ve. Somos testigos verbales porque tenemos que le explicamos a la gente lo que creemos y por qué lo creemos. Y somos testigos virtuosos porque lo hacemos en el amor, tomando el ejemplo de Jesús como Él lo hizo. Así que Dios me lo siga bendiciendo y espero haberle ayudado en alguna parte. Si usted está pasando por dolor y sufrimiento, espero que esto le ayude a usted. Si usted está pasando por miedos en la vida, yo sé que ahorita hay mucho miedo sobre la pandemia y de cosas y de guerras y de todo lo que ve y está pasando en este mundo. No pierdan la fe. Mantengamos conectados con Jesús y con otros hermanos. Y que el Señor les bendiga de una forma especial. Amén. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te doy gracias y te bendigo. Gracias por mis hermanos. Te ruego que, Señor, esta palabra pueda llegar a sus corazones, Señor, y a vivir una vida de valentía, Señor, una vida de amor, una vida, Señor, consagrada a ti en medio del dolor y el sufrimiento, Dios. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir sometidos y bajo el señorío tuyo, Señor, como lo dice tu santa palabra. Te amamos y te bendecimos. Gracias por todo y por estar con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.